La ansiedad se manifiesta de diferentes maneras, obviamente, y una de ellas tiene que ver con cómo nos alimentamos. Hay personas que lo manifiestan o comiendo mucho o privándose, ¿cierto?, de ciertos alimentos. Exacto. Y desde ahí preguntarte cuál es la relación efectivamente entre ansiedad y alimentación y cómo se ha visto aumentada, asumo, producto del contexto que estamos viviendo a nivel país y a nivel mundial. Exacto. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la ansiedad es una reacción ya de nuestro cuerpo a nivel físico, emocional y psicológico frente a una situación de peligro o frente a una situación poco común de lo que vivimos a diario, ¿ya? Y efectivamente esto se ve evidenciado obviamente en distintas áreas de nuestra vida y en nuestra alimentación. Y efectivamente, tal como tú decías, en tiempos de pandemia, en tiempos que estamos en confinamiento, esto ha afectado de una forma poco beneficiosa en cuanto a los hábitos, cómo han cambiado, y a los distintos grupos de familia. Es decir, los niños están más irritables, los jóvenes también se ven envueltos en esta ansiedad, ya que no tienen su círculo social cerca, y obviamente en cuanto a los adultos ha cambiado en la conducta de aumento del hábito del tabaco, ¿no es cierto?, aumento del hábito del alcohol e incluso obviamente en el aumento de la comida poco saludable en nuestra alimentación a diario. Y desde ahí, y entendiendo que estamos próximo al verano, donde la palabra dietas también comienza a tener preponderancia, ¿qué sugerencias das desde el punto de vista que hoy día estamos, lo conversábamos nosotras anteriormente, bombardeados por tanta información de tantas dietas como express o dietas mágicas, que mucha gente que a lo mejor dice, chuta, me pasó la cuenta de la pandemia, necesito bajar de peso ya, y buscan en internet distinta información que a lo mejor gente que le sirvió una dieta rápida. ¿Qué consejos se les puede dar? Y si efectivamente estas dietas mágicas o rápidas o express funcionan para bajar de peso rápido. Claro. Efectivamente, en este contexto de confinamiento, ¿no es cierto?, cada persona en su casa tiene más acceso a estas redes sociales, ya a Facebook, a Instagram, en las cuales ve información que somos como una esponjita, estamos bombardeados de información que no muchas veces es la que nosotros necesitamos o va a ser de nuestra utilidad para conseguir los objetivos que buscamos, ¿ya? Para manejar un poco el tema de qué es lo que me sirve, de qué es lo que necesito, tengo que enfocarme bien. ¿Dónde estoy buscando esta información? ¿Tiene el respaldo necesario esta información para yo poder hacerlo a nivel personal, ¿no es cierto? Y que no me genere algo poco beneficioso a largo plazo. ¿Ya? Es importante, como te decía, saber de dónde obtengo esta información y cómo lo manejo, tener claro cuál es mi objetivo, porque obviamente existen muchas dietas express que me van a generar una baja de peso, ¿no es cierto?, en poco plazo, pero a largo plazo esto no me va a generar un beneficio para mi salud, porque va a significar déficit de algunos nutrientes, va a significar un cambio en mi energía, va a significar el hecho de que mis requerimientos no van a estar siendo cubiertos como corresponde. Y eso a la larga no va a ser un hábito que voy a tener como adquirido, sino que va a ser un periodo, ¿no es cierto?, en el cual conseguí el objetivo que necesitaba, pero con el costo de tener estos prejuicios a más tarde, digamos, estos fenómenos que no me van a volver a beneficiar. Ingrid, y justamente a partir de toda esa información de la que estamos bombardeados, Joana Tamara nos dice: estoy tomando un batido de manzana verde, linaza, chía y agua. ¿Qué efectos tienes? Me dijeron que era detox, pero me hincho harto, tengo colon irritable y soy intolerante a la lactosa. ¿Estará bien ese batido? En cuanto a los batidos, yo siempre digo que la fruta, la verdura y la hidratación se tienen que tomar en su estado natural. Ya la fruta ojalá con cáscara, cruda, bien lavada obviamente, la verdura también, y la hidratación como algo anexo, ¿ya? Se pueden realizar estos batidos, sí, por ahí veo que tiene manzana, linaza, chía y agua, ¿ya? Partir también por la premisa de que lo detox en nuestro cuerpo lo realiza los riñones y el hígado. Nosotros tenemos dos
órganos en los cuales se dedican a la detoxificación de nuestro organismo, ¿ya? No existe ningún alimento detox ni ningún batido detox para poder nosotros limpiar nuestro cuerpo. La hidratación sí sirve, ¿ya? El batido que yo veo ahí no tendría ningún problema, habría que ver las cantidades de chía y las cantidades de linaza que le aplica. La linaza es beneficiosa para la digestión, la manzana también tiene fibra y vitaminas necesarias y el agua está súper bien, ¿ya? Pero para bajar de peso no hay ningún alimento mágico ni ningún batido mágico. La baja de peso se realiza siempre con un déficit calórico, es decir, consumir menos de lo que yo requiero a diario y además la activación metabólica a través del ejercicio, ¿ya? Siempre eso tiene que ir de la mano para que se genere una baja de peso efectiva y que a largo plazo no signifique un efecto rebote. Hay que tener ojo con eso también. Me iba a detener ahí porque, por ejemplo, una de las más conocidas es la dieta a la manzana. ¿Cierto? Como dietas express para lograr una baja de peso importante. Pero más allá de a lo mejor lograr reducir estos kilos, me gustaría saber qué efectos produce a nivel orgánico el hecho de alimentarse de un solo producto, en este caso la manzana, y si bien no es tan 100% recomendada, ¿cuánto sería como el máximo que uno podría alimentarse solo de una fruta en este caso? Lo ideal, bueno, eso ya en una semana podría generar efectos perjudiciales, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hacen preparaciones para distintos exámenes, por ejemplo, como para una endoscopía, se requiere un cambio de hábitos a régimen líquido previo al examen. Y es a lo más un día, o cuando se va a realizar una cirugía, el cambio de hábitos, a lo más 3 a 5 días de régimen líquido. Pero posterior a eso, cuando uno tiene una selección alimentaria en estas dietas express que se enfoca solo en un alimento, posterior a eso puede tener muchos déficits de nutrientes, mi energía va a cambiar, me voy a sentir más desganada, más fatigada, y el privarse también genera más ansiedad y se vuelve un círculo vicioso. Si yo me privo, me genera irritabilidad. Si yo no tengo acceso a un alimento que antes estaba acostumbrada, me genera irritabilidad y eso me va a hacer que a las 2 semanas ya yo deserte este desafío, ¿no es cierto? Y que vuelva a alimentarme de la forma que me alimentaba antes o incluso en exceso, ¿ya? Claro. Y también está disculpa, de la irritabilidad, me imagino que también está asociado el tema de trastornos del sueño, falta de concentración, exacto, una serie como también de consecuencias anexas. Exacto, o sea, la falta de sueño también genera. La irritabilidad va de la mano con la culpabilidad al comer, la falta de sueño, la falta de energía, y eso se ve reflejado en mi desempeño de las actividades diarias, ¿ya? Es un círculo vicioso del cual es difícil salir, sobre todo en estos tiempos en los cuales mental y emocionalmente estamos muy poco contenidos, ¿ya? Es súper importante para una buena alimentación, una alimentación equilibrada o un cambio de hábitos, tener esta base emocional bien fija, porque si hay una inestabilidad emocional estoy muy vulnerable a cometer excesos de alimentación o también en caso contrario a privarme en exceso de alimentación. Perfecto. Ahora con respecto a la hidratación, Tatiana nos dice, ¿cuánta agua recomiendas tomar al día y si el agua con gas es recomendable? Ya, el agua generalmente lo que se recomienda en promedio es de 1,5 litros a 2. Si se puede más de 2 litros, mucho mejor. ¿En estado puro? Puede ser en infusiones, puede ser agua sin gas, agua envasada, purificada, agua de la llave, agua cocida, ya, agua filtrada. Mientras sea un líquido no azucarado, está contemplado como hidratación. Perfecto. Si yo tomo té si yo tomo té durante todo el día, pero le adiciono 3 cucharadas de azúcar, eso no se toma como hidratación. Ya a la larga va a ser perjudicial porque estoy ingiriendo azúcar, que son calorías vacías, que en algún momento se van a almacenar como grasa en mi cuerpo y aumentar de peso consecuentemente. Perfecto. Voy a responderle ahí primero a Green Group diciéndole que sí vamos a dejar guardada esta conversación en nuestro Instagram TV. Exacto. Otro de los temas que salió en nuestras conversaciones previas tenía que ver con cómo las emociones se relacionan con la comida y que me imagino que una de los factores que ha influido en el último tiempo para probablemente que la ansiedad se haya expandido a cualquiera de los dos extremos que conversamos, en el fondo, o comer en demasía o privarse de las comidas. Pero ¿qué relación existe o conexión entre
las emociones y el comer. Obviamente, como te decía anteriormente, nuestro cuerpo, al tener nuestros órganos, el colon, el estómago, terminaciones nerviosas también, las emociones se relacionan de forma directa. Si yo no estoy bien emocionalmente, tengo estos dos caminos de quizás comer en exceso o quizás privarme, ¿ya? Si estoy en un contexto de irritabilidad, si tengo sentimientos de culpa o sentimientos de represión dentro mío, me voy a enfocar en el comer o en el dejar de comer. Nuestra cultura, sobre todo la chilena, va siempre en torno a lo que es celebraciones, exceso de comida. Hay un nacimiento, comida, año nuevo, festividades varias. Siempre todo gira en torno a la comida. Nuestras generaciones anteriores, ¿no es cierto?, nuestros antepasados, mientras más comida brindaban a su familia, mayor era el concepto de entrega de amor. Entonces yo digo, si me estoy alimentando de más, me estoy entregando eso. Crecimos bajo esa cultura de claro, mientras más te alimento, más te quiero. Mientras los niños eran más gorditos, más rosaditos, más sanos eran. Y la realidad no es esa. O sea, efectivamente esa cultura está, o esa práctica está errónea en el sentido de que mientras más comida te entrego y mientras más aumento de peso está en ti, más perjudico tu salud. Y eso no es igual a entregar amor. Entonces hay que cambiar un poco el switch en ese sentido y también ver en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. O sea, el estar en confinamiento genera más tiempos de ocio, ¿ya? Mucha gente también se volcó en el sentido de ver recetas por internet y replicarlas, ¿no es cierto? Muchos se volvieron chefs, otros muy pocos se enfocaron en el ejercicio. Ya, entonces, al disminuir la actividad física, al estar yo más tiempo en la cocina, a tener más tiempo libre, no muchas veces hago las elecciones más saludables para mi cuerpo, ¿ya? Entonces yo, claro, siempre le decía a mis pacientes, lo ideal es que si usted tiene niños en casa y van a cocinar, hagan las recetas lo más saludables y entretenidas posible, pero no toda la gente se va hacia esa receta, muchos se van a lo que es más sabroso, lo que contenga más grasa, porque es más sabroso, es más apetitoso, es más rápido y muchas veces más barato también por los ingredientes que se utilizan, ¿ya? Pero la idea también es, desde mi punto de vista como nutricionista, siempre le digo a mis pacientes, de lo que disponga, de los alimentos que disponga, tratar de tener recetas lo más saludable posible. Los cambios no son de un día para otro. Eso todos lo sabemos, pero poco a poco. Por ejemplo, si usted está acostumbrada a comer papas fritas, ahora hágalas al horno. Si está acostumbrado a hacerse el huevo frito, ahora utilice agua en vez de aceite. Y esos cambios de a poquito, a final de mes o a final de la semana, van a ir generando cambios beneficiosos. Y eso a la larga inculcar un cambio de hábito. Mira, con respecto a eso, Electroma 89 dice, ¿qué alternativas saludables a bajo costo existen? Las alternativas saludables a bajo costo, yo siempre me voy enfocada en el tema de la proteína, ¿ya? Consumir más proteína en nuestra alimentación está comprobado nutricionalmente que baja nuestros niveles de ansiedad, ¿ya? Consumir más proteína nos mantiene más saciados, por ende no llego a final del día con ganas de comerme todo lo que privé durante el día, ¿ya? Los lácteos descremados, carnes bajas en grasa, el pollo, el pavo, el pescado, si no puede adquirir pescado fresco, pescado enlatado, pero que sea al agua. Hacer esas pequeñas selecciones. Hay alimentos que también ayudan con nuestra ansiedad. Por ejemplo, el plátano es una fruta que libera, ¿no es cierto?, triptófano y serotonina. La serotonina es la hormona en nuestro cuerpo de la calma, ¿no es cierto?, de la tranquilidad. Entonces, el comer plátano, la avena también es un buen alimento para bajar nuestra ansiedad, ¿ya? Por ejemplo, los alimentos crujientes, las ensaladas, las frutas, los alimentos de estación y el hidratarse de forma adecuada ayuda mucho al tema de la ansiedad. Los líquidos fríos, ya el hidratarse constantemente ayuda a este tema de necesidad de algo de azúcar o de algo dulce. Ya lo mencionamos. Fríos no azucarados, como dijiste no antes. Azucarados. Eso se considera hidratación. Exacto, no azucarados, no con azúcar añadida. Ojo también con algunos jugos o néctar que dicen sin azúcar añadida. Lo que diga sin azúcar añadida no significa que no tenga azúcar. Tiene el azúcar de la fruta. Obviamente no es lo mismo que el azúcar blanca, la azúcar refinada, pero sí igual tiene un cierto porcentaje de carbohidratos. No significa que no va a tener calorías o que a la larga en exceso pueda perjudicar. Mira, ahora Francisco Javier Gómez Pavón nos dice,
¿Cómo hago para evitar la ansiedad de comer? Primeramente, la primera recomendación que yo digo, hidratarse de buena forma, ¿ya? La hidratación, la sed es un reflejo más tardío, entonces yo tiendo a asociar mi fatiga, mi cansancio, mi baja energía con necesidad de consumir algo dulce. Y muchas veces significa que mi hidratación no está siendo la adecuada, ¿ya? Respetar los horarios de alimentación. Yo siempre le digo a mis pacientes, los 4 tiempos de comidas principales, desayuno, almuerzo, colación de media tarde y cena, ¿ya? Adicionar una colación a media mañana. Y que estas colaciones siempre sean colaciones bajas en calorías o colaciones saludables, una fruta, un lácteo, pero no dejar pasar más de 4 horas entre cada tiempo de comida, ¿ya? Generarme un esquema, generarme como algo, una rutina alimentaria diario, ayuda también a decir, ya, en 2 horas o 3 horas tengo que comer, entonces ahora voy a disfrutar mi alimentación porque en 3 horas más voy a comer de igual forma. Claro. Que no existan tiempos de ayuno prolongados que me generen esa ansiedad de a qué horas me toca comer o qué puedo comer. Te iba a preguntar, ¿cuál es la recomendación? Desperté, ¿cuánto es lo que tengo que esperar para tomar desayuno? Bueno, obviamente existen casos excepcionales de pacientes que en ayuno tienen que tomar sus medicamentos, eso es súper importante también de mencionar, ¿ya? Y que posterior a eso, lo ideal es que antes de las 10 de la mañana exista la primera comida, el desayuno, que como la palabra lo dice, es cortar el ayuno con un alimento nutritivo, ya sea fruta, ya sea lácteos descremados, dependiendo del esquema alimentario de cada persona, ya sea un sándwich con alguna proteína, acompañado de una infusión, pero lo ideal es que antes de las 10 de la mañana sea la primera comida, que en este caso es el desayuno, ¿ya? Si la persona despierta más tarde, si tiene un esquema en el cual no están los horarios bien establecidos, al menos antes del almuerzo comerse una fruta o una leche o un yogur, ¿ya? Para cortar este ayuno que obviamente es el reseteo a diario de nuestro cuerpo y de nuestro organismo, ¿ya? Pero nuestra maquinaria, que nuestro cuerpo tiene que tener combustible necesario para poder funcionar durante todo el día. El hábito del desayuno se da en muy pocos pacientes, ¿ya? Porque todos se van hacia el almuerzo o hacia la tarde. Por las jornadas laborales muchas veces pasa que durante todo el día están mucho tiempo prolongado sin comer y en la noche es un momento de relajo y viene esta baja de adrenalina y uno dice, ya, quiero comer y quiero comer todo lo que no he podido durante el día. Y eso con respecto pasa porque, a la noche, ¿cuánto es como la última comida? ¿Qué hora debería ser previa a acostarse? Lo ideal es que de 2 horas y media a 3 horas previo a la hora de dormir sea la última comida, ¿ya? Y obviamente yo siempre recomiendo más cenar que solamente comerse un sándwich con un té. Ya no todos tienen el hábito de cenar, pero yo muchas veces le digo, si le sobró pollo, carne, pavo del almuerzo, acompáñenlo con ensaladas y que esa sea su cena. O puede tener huevos duros, huevos cocidos, ¿no es cierto?, acompañado de ensaladas en la noche. Y esa podría ser una cena. Un salpicón, una tortilla de verduras. Son opciones rápidas y no tan caras, accesibles para todos, ¿ya?, y que pueden generar un hábito diario. La cena es una oportunidad para también agregar más proteínas y más verduras a nuestra alimentación. Perfecto. Mira, otra pregunta con respecto a las proteínas. Dice, ¿la carne de soya cuenta como proteína? Y la carne engorda. Ya. La carne de soya sí cuenta como proteína. Ya mis pacientes veganos o vegetarianos hago la conversión en cuanto a su requerimiento de proteína y sí se puede, ya. Las legumbres también de por sí. ¿Ahí sí? Sí, es que se había pegado, sí, pero sí. No sé si se escuchó la recomendación. Yo no alcancé a escucharla, así que por favor si la repetimos. Ya. Bueno, como le decía, la carne de soya sí puede ser utilizada como proteína, ¿no es cierto? Yo siempre en mis pacientes veganos y vegetarianos hago la conversión de los requerimientos necesarios para cada uno y puede utilizar la legumbre, la carne de soya u otras fuentes alimentarias que aporten proteína y que a la larga obviamente sean conforme a sus requerimientos, porque todo alimento en exceso puede generarme un aumento de peso, ¿ya? El hecho de que no sea de origen animal no significa
que no me vaya a aumentar de peso si lo como en exceso. Hay muchos veganos o vegetarianos que no se asesoran y se vuelven veganos o vegetarianos y su alimentación tiene mucho porcentaje de carbohidratos o grasas saludables que en exceso de igual forma me van a generar un aumento de peso. Perfecto. Ahora, otra pregunta. He visto a harta gente que deja de comer pan y la baja de peso al poco tiempo es súper evidente. Sí. Y solo por dejar el pan. Entonces es como... Exacto. Bueno, es un reto, pero es sorprendente. ¿Y por qué? Claro, ¿por qué se genera esto? El pan es también en nuestra cultura un alimento que muy poca gente no lo consume, ¿ya? Yo cuando cuento que yo no tomo once y ceno, es como, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Y eso, bueno, en mi caso fue porque desde pequeña siempre me dieron cena en lugar de pan con té. Entonces, claro, un hábito desde pequeña. Y esto pasa porque el pan es un alimento que, si bien tiene carbohidratos, también tiene un alto porcentaje de grasa, ¿ya? Y al tener un alto porcentaje de grasa, con un consumo periódico y en exceso, esto me va a generar un aumento de peso. Entonces, si yo dejo de consumir algún alimento que genere este aumento de peso frecuente, obviamente mi baja de peso va a ser mucho más rápida. Pasa también con las bebidas, ¿ya? Yo mucho a mis pacientes les digo, dejen de consumir bebidas azucaradas, dejen de consumir pan en exceso y los cambios en el cuerpo van a ser evidentes y mucho más rápidos, ¿ya? Porque son alimentos que están a diario en la cultura nutricional de nuestro país, entonces al dejarlo generan un cambio. El dejar el azúcar blanca también genera un cambio bastante importante. Y en ese sentido, ¿qué se recomienda? ¿La stevia, el azúcar rubia, otro tipo de endulzante? Siempre yo cuando me preguntan por el azúcar rubia, ¿no es cierto? Les digo, el azúcar rubia es igual que el pan integral. Usted está consumiendo azúcar igual, pero menos refinada, ¿ya? Obviamente es un poco más beneficiosa y en pacientes que no tienen problemas de peso ni de resistencia a la insulina, podría utilizarse, ¿ya? Pero siempre yo, cuando veo a mis pacientes, recomiendo más los endulzantes no calóricos, ¿no es cierto?, que son la stevia, la sucralosa, ahora está muy en boga la alulosa, que es otro tipo de endulzante, ¿ya? Entonces, siempre recomiendo los endulzantes no calóricos, ¿ya? Obviamente, en los niños sobre los 3 años, ¿ya? Porque las dosis obviamente están calculadas por kilo de peso, entonces lo ideal es que tampoco sea algo perjudicial para cierto grupo etario. Y por ejemplo, con respecto a los endulzantes, ¿cuál sería como la porción ideal? O me imagino las cápsulas o el endulzante líquido. Ya, no hay como un límite establecido, obviamente la equivalencia se ve de 5 gotitas equivalen a una cucharadita de azúcar. No en calorías, ojo, pero sí en dulzor, ¿ya? Así se hace la equivalencia, o sea, si usted le pone 3 cucharaditas de azúcar al té, lo ideal es que entre 10 a 15 gotitas va a ser como su umbral de dulce, digamos. Ya tengo pacientes diabéticos que cuando tuvieron que dejar el azúcar le ponían 40 gotitas de endulzante al té, que puede sonar como súper increíble, pero pasa. O sea, la adicción al azúcar queda tan permanente que el paciente no se conforma con un umbral más bajo. Mientras yo consuma, mientras más cosas dulces consuma, mi umbral de dulce va a aumentar. Y ya un trocito de chocolate no me va a bastar. Van a tener que ser 2 y luego 3 y así sucesivamente. Perfecto. Mira, Ingrid, ahora Marcelita Durán 19 dice si el sushi es considerado comida chatarra. A ver, en cuanto al sushi tenemos que ver qué selección de alimentos le estamos involucrando a la preparación, ¿ya? Obviamente si el sushi está frito, ya que es lo más común que se consume, sí va a ser considerado una comida rápida, ya porque es una comida al paso. La comida rápida o al paso se ve en cuanto a la accesibilidad económica, a la rapidez de la preparación, ¿no es cierto? Pero en cambio, si un sushi, si yo hago las modificaciones, existen variedades sin arroz, ya el que tenga salmón, camarón o atún es súper saludable, ya la palta también es un alimento saludable, pero hay ciertos alimentos o cierta técnica de preparación que no lo hacen tanto saludable, el queso crema, la fritura anexa que tenga, ya eso a la larga también puede perjudicar.
Es considerada, sí, una comida rápida en cuanto a cómo se prepara, pero también podría ser una buena opción en reemplazo de alguna cena o alguna comida. O sea, finalmente depende de qué elección hago de ahí de los roles. Exacto. De sushi. Ahora, te llevo a otro escenario que lo comentábamos al inicio y que tiene que ver, a raíz de una pregunta que te voy a leer ahora, con cómo los quiebres emocionales tienen relación con o comer mucho o simplemente dejar de comer porque algo pasa que no me da hambre. Fabián Go nos dice, no tengo apetito, como muy poco y quedo satisfecho, esto por la muerte de un amigo. Me gustaría saber su opinión. Exacto. Bueno, cuando hay shock postraumáticos, ¿no es cierto?, que es la pérdida de algún familiar o la ruptura en alguna relación, se genera en nuestro cuerpo un desequilibrio emocional, ¿ya? Y al desequilibrar nuestras emociones y al estar más vulnerables, estamos también más expuestos a estos fenómenos de privación de comida o enfocarme y refugiarme en la comida, ¿ya? Entonces, cuando se generan estas pérdidas o estas rupturas, me enfoco más en la privación de la comida y esto a la larga también, el desgano, ¿no es cierto?, genera que yo me prive de ciertos alimentos y eso se va a ver traducido en la baja de peso a largo plazo. Perfecto. Ahora volvemos a lo anterior, porque aquí Tatiana nos tiene una pregunta que yo creo que muchos se deben hacer con respecto al pan, entendiendo que también somos una cultura buena para el pan. Sí. ¿Qué pan recomiendas? ¿Pan pita, pan integral? ¿Cuál es lo ideal en el fondo, en este proceso de alimentarnos de manera saludable y no subir de peso? Claro. Yo siempre recomiendo cada alimento por paciente, nunca hago una recomendación general, ¿ya? Considero también el gusto del paciente, las preferencias que tenga, cómo se encuentra, si tiene problemas con la resistencia a la insulina, hacemos la transición a alimentos integrales, ¿ya? Si usted es una persona normal, un paciente normal, puede comer pan blanco en las porciones que, si no tiene problema de peso, puede ser pan de molde blanco o marraqueta, un diente marraqueta es la porción, ¿ya? Y en caso de haber problemas resistentes a la insulina o problemas de colesterol, sí se recomienda aumentar el consumo de alimentos integrales, como lo serían el pan integral de molde o el pan pita. Y si estamos ya en un escenario en el cual hay que hacer bajar de peso al paciente, obviamente el pan pita o las galletas integrales en la porción adecuada también serían una buena opción. O el reemplazo también, la equivalencia en avena o cereales sin azúcar. ¿Y cuál es la porción ideal? Por ejemplo, la pampita. Un pampita integral, light, es la porción ya cuando ¿diaria o no sé, la porción del desayuno y aparte la porción? Claro, o sea, la porción del desayuno sería un pan y a media tarde yo siempre recomiendo sustituir este carbohidrato del pan por otra equivalencia, media taza de avena o media taza de cereales sin azúcar o 4 galletas o 5 galletas integrales, hacer esa equivalencia, ¿ya? Yo trato de hacer pautas dinámicas con mis pacientes y no decir pan al desayuno, pan a las 11, a diario, no. Ir intercambiando también para que el paciente no vea algo como monótono, el cambio no se aburra finalmente con esta nueva forma de alimentarse. Mira, Monty078 dice, ¡ay, qué difícil pregunta! ¿La mayonesa casera es muy perjudicial? A ver, la mayonesa, primero tenemos que tomar en cuenta cómo ella realiza la mayonesa. Hay mucha gente que le pone aceite, huevo, mostaza, vinagre, sal, distintos tipos de ingredientes, ¿ya? Es perjudicial en el sentido de qué alimentos utilizamos para realizarla. Ya existe también variaciones como la lactonesa, que está en base a leche, ¿ya? Tendría un poco menos de cantidad de aceite, por ende el aporte graso sería menor. Y también en qué cantidad lo vamos a consumir, ¿ya? Si ella hace un consumo esporádico de mayonesa, de esa mayonesa casera, no va a ser perjudicial para su salud, pero si está en un proceso de cambio de hábitos o si tiene exceso de peso, lo ideal es que no consuma ese tipo de alimentos, ¿ya? Porque son alimentos que no son necesarios, que a la larga son ricos. Claro, pueden ser sabrosos, pero que a la larga a mi salud no le van a traer beneficios. Mire, con respecto precisamente a esta pérdida de peso, Marcelita Durán nos pregunta de nuevo y esta vez dice, ¿se puede bajar de peso solo con dieta, sin ejercicio?
Mientras exista un déficit calórico, sí se puede bajar. Ya recordemos también que hay distintas patologías que pueden hacerme bajar de peso. Hay patologías al colon, hay pacientes que de pronto comienzan a bajar de peso inexplicablemente y tienen algún tipo de neoplasia, algún desarrollo de tumores dentro del cuerpo, ya, y eso también me genera un gasto metabólico más amplio y por ende una baja de peso. Sí se puede bajar de peso mientras exista un déficit calórico, pero lo ideal para que esta baja de peso no sea a nivel muscular, tiene que ir en conjunto con una actividad física moderada, ya, porque si no a tiempo prolongado esta baja de peso va a ser a través de déficit de nutrientes, pérdida de masa muscular y la apariencia física también va a cambiar, ya va a cambiar en demasía si no existe una actividad física moderada. Mira, Aranguis Titi nos dice si las aguas de hierba sirven. ¿Para bajar de peso? Eso sería como, si sirven para bajar de peso... Veámoslo si sirven para bajar de peso y como hidratación también. Claro, como hidratación están perfectos, ¿ya? Y para bajar de peso, podría ser un camino el consumir más infusiones porque al hidratarme mejor estoy menos ansioso, ¿ya? Y si estoy menos ansioso, estoy menos expuesto a consumir alimentos que no corresponden a mi día a día, ¿ya? Entonces por ese lado sí serviría, pero no hay ningún, como le decía anteriormente, no hay ningún alimento o líquido mágico que me haga bajar de peso. Oye, Ingrid, ¿y qué opinión te merece? Porque justamente en esta época es cuando uno empieza a ver más o a consumir más también agua, ya sea infusiones de hierba, agua pura, etcétera. Y se saltan ciertas comidas porque andan ahí con su botella de agua. ¿Qué opinión te merece ese hábito o esa práctica típica de esta época? Exacto, si bien es importante hidratarse de buena forma, tampoco es recomendable reemplazar ciertos tiempos de comida, sobre todo los principales, por solo hidratarme, ¿ya? Porque a la larga, si el cuerpo está con un periodo prolongado de ayuno, al momento de la siguiente comida va a decir, estuvimos tanto tiempo prolongado en ayuno que hay que reservar todo lo que se pueda, ¿ya? Y almacenar todo lo que se pueda. Y no es lo recomendable, porque podemos caer en el error de consumir más alimentos y que estos alimentos no sean lo nutricionalmente beneficioso para mi salud. Perfecto. Ahora, también se habla harto, o lo hemos mencionado bastante, que tiene que ver, bueno, el concepto de dieta, de bajar de peso, y con respecto a eso, siempre se habla del IMC como el gran indicador. ¿Ese Exacto. es el mejor indicador o de repente también lo conversamos nosotras anteriormente, que son como indicadores más individuales, la ropa? Puede que a lo Exacto. mejor no haya logrado bajar los 5 kilos que me propuse, pero al momento de probarme una blusa ya noto que me queda más grande. Si bien existe parámetros establecidos, IMC de peso ideal, IMC de peso máximo, y por ende somos catalogados con sobrepeso u obesidad, eso es algo netamente numérico, ¿ya? También se lo mencionaba que en pacientes deportistas, por ejemplo, ellos pueden tener un IMC mayor, pero también la composición corporal es mayor en cuanto a músculo que en grasa o que en otros compartimentos. Entonces, claro, puede ser un indicador, pero a nivel individual, mi peso ideal o el peso que yo tengo numéricamente no va a significar el mismo con el que me siento cómoda, ¿ya? Y eso a la larga se tiene que ver como en casos particulares de ver cómo me queda la ropa, cómo me siento yo. Si bien puedo estar en mi peso un poco más por sobre el peso ideal, pero me siento cómoda y estoy sana. Y bajo esa premisa, lo importante siempre es ver que nuestros parámetros sanguíneos estén estables. Más que decir, tengo que llegar a este peso, o no importa si estoy exceso de peso, pero no tener alguna enfermedad. ¿Cuáles son esos parámetros específicos? Los parámetros de IMC, por ejemplo, ¿Lo sanguíneo? Por ejemplo, tener colesterol total bajo 200, tener la glicemia bajo bueno, yo siempre me limito hacia los 90, pero bajo los 100, ¿ya? Los triglicéridos bajo los 150. Es importante también manejar eso como algo general, ya, para saber cómo estamos, porque puedo tener el peso ideal, pero quizás tener problemas en la glicemia y ser resistente a la insulina, ¿ya? No se basa solo en cuánto peso, sino en cómo estoy a nivel interno. Perfecto. Mira, ahora BC Valdés 2020 dice, consulta, ¿qué opinas sobre la dieta intermitente?
Bueno, a ver, el ayuno intermitente que está bastante en boga últimamente, ya, si bien puede ser beneficioso en ciertos temas de resetear nuestro organismo, a la larga también es importante tener un esquema establecido durante el día, ¿ya? Durante estos periodos en los cuales sí me voy a alimentar, ¿ya? El ayuno intermitente también ha tenido buenos beneficios en cuanto al ciclo del sueño, ¿ya? Porque aumenta un poco el ciclo del sueño cuando hay tiempo más prolongados de ayuno, ¿ya? Pero a la larga yo no soy de recomendar que esta es la verdad absoluta, hay que ver paciente por paciente. Hay pacientes que funcionan súper bien con el ayuno intermitente, ¿ya? Y hay otros que ha generado un poco de mecanismos inflamatorios a nivel de órganos o su rendimiento baja, ¿ya? Y a la larga también los cuales son más emocionalmente vulnerables desertan estas prácticas, ¿no es cierto? Y vuelven a la alimentación anterior con hábitos mucho más nocivos de los que tenían anteriormente. Entonces eso se ve como caso por paciente, no es como la verdad absoluta que ese es el método más recomendable. Va a depender, me imagino, también de los antecedentes clínicos, exacto, historial que tenga hacia atrás el paciente. Exacto. Mira, otra pregunta que nos llega, dice si las leches tipo proteína sirven si hay bajo consumo de carnes. Ya, bajo consumo de carnes, a ver, mucha gente asocia que la carne, sobre todo la carne roja, es el único alimento que aporta proteína, ¿ya? Y no es así. El pescado, el huevo, las legumbres también lo son, ¿ya? Y estos lácteos aportadores de proteína sí me sirven, ¿ya? En caso de que hubiese una baja en consumo de carne, ya sea blanca o roja, me sirven, pero también tenemos que ver que no son los mismos nutrientes que se aportan, ¿ya? Si el paciente no tiene ningún problema, si es omnívoro y come carne y come todo tipo de alimentos, no es que sea beneficioso sustituir uno por otro, ¿ya? Va a aportar más proteínas, en el caso de esta paciente si es que tiene menos consumo de carne, pero si puede mantener una alimentación equilibrada con todos los grupos alimentarios sería mucho mejor. Perfecto. Ahora te hago otra pregunta de cara ya al verano que veníamos comentando anteriormente y esta necesidad probable de querer bajar rápido de peso. Primero, ¿cómo evitar el efecto rebote en las dietas que se puedan hacer? Y segundo, ¿cuál sería un tiempo estimado para lograr una baja considerable de peso, pero a la vez saludable? Y que permanezca en el tiempo y no tenga este efecto rebote. Exacto. Primero yo el ejercicio que hago con mis pacientes es hacerles ver que el iniciar un tratamiento nutricional significa un cambio de hábitos a tiempo prolongado, ¿ya? No es un periodo de dieta, no es lo que me diga la nutri que tengo que bajar en un mes, no es las tareas que me puso y si ya lo bajé lo voy a abandonar. Lo ideal es tener la conciencia de que estamos buscando, ¿no es cierto?, un objetivo que a largo plazo también me beneficie, ¿ya? Entonces es importante, obviamente, siempre asesorarse con un profesional, ¿no es cierto?, en este caso los nutricionistas, que somos los encargados de ver la condición general del paciente, ¿no es cierto?, para que a largo plazo estas pautas sean un cambio de hábitos y no una dieta por un tiempo, ¿ya? El establecernos una rutina, el saber que mientras más variada sea mi alimentación, más equilibrada va a ser. Y obviamente tener la conciencia de que ciertos alimentos, por mucho que estén cumpliendo con las calorías necesarias que necesito a diario, no significa que van a ser los más beneficiosos. Ya hablábamos también, por ejemplo, del requerimiento. Si yo tengo un requerimiento de 1500 calorías y hoy dejé de comer pan y no tomé bebida, entonces ya esas calorías ya no las tengo, pero me como un chocolate o algún alimento que me aporte las mismas calorías, a la larga va a ser perjudicial para la salud también, porque en exceso me va a generar un aumento de peso, ¿ya? Entonces es importante fijarse un objetivo, cómo me encuentro yo a nivel sanguíneo, a nivel de salud, a nivel integral, digamos, cómo también de dónde obtengo esa información, si me asesoro o no con un profesional, y con todos esos ítems ya listos, voy a ver el proceso, ¿no es cierto?, y el resultado que espero, ¿ya? Ningún alimento es mágico, ningún líquido es mágico para hacernos bajar y que esto se prolongue en el tiempo, ¿ya? Si yo no establezco un esquema, si no me asesoro con un profesional y no tengo la voluntad del cambio, esto por muchas pautas que uno entregue, claro, es difícil que se cumpla.
Y desde tu arista como nutricionista, pensando que estamos ya a inicios de noviembre y pensando en no sé, enero 2021, ¿es posible lograr estos cambios de hábito en 2 meses y en este tiempo empezar ya a evidenciar cambios importantes? Sí, se puede realizar ya sea en 1 mes o 2 meses. Yo siempre le pongo a mis pacientes un plazo de 1 mes para una baja de peso saludable, ¿ya? Que se estime al menos 1 kilo por semana o en caso de cuánto tenga que bajar. Pero siempre y cuando, obviamente en el conjunto con una pauta nutricional, como le digo, es importante realizar este esquema de alimentación, respetar mis horarios de comida, no dejar pasar más de 4 horas entre cada tiempo de comida, identificar qué alimentos son los que me están perjudicando la salud, ¿ya? Porque quizás si no es un paciente diabético, puede seguir utilizando azúcar en su té o en su café, si no tiene tantos problemas de peso, ¿ya? Pero también relacionarlos con las patologías que tenga el paciente y cambiando esa serie de hábitos, sí se podría lograr una baja de peso con beneficios a largo plazo, ya que no sea como en la semana que bajé y luego ya consiguiendo mi objetivo lo voy a abandonar. Mantenerse y evitar después este efecto rebote del que comentábamos anteriormente. Exacto. Mira, Valeska Ment nos dice, si no me cuido mucho con las comidas, ¿se puede compensar con ejercicio? Obviamente, si no hay un orden tan establecido en las comidas ni en la selección de alimentos, sí se puede compensar con ejercicio, pero siempre y cuando estos desórdenes en la alimentación no sean en exceso ni de alimentos que provengan de la comida chatarra o de las golosinas, ¿ya? Pueden haber pacientes que puedan consumir un poco más de pan o más de pastas o arroz o un poco más de carne, ¿no es cierto? Y excederse un poco en sus porciones, pero con una actividad física moderada, mantenerse en el peso, ¿ya? Ahí hay, ojo, que si la alimentación no se cuida, va a haber a lo más una mantención en el peso, pero quizás si el ejercicio no es tan efectivo, no va a ser tan de utilidad para bajar, ¿ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Perfecto. Ingrid, ¿y los nuevos hábitos o las pautas nutricionales, en qué momentos o en qué casos se acompañan de medicamentos? Te lo pregunto en relación a esta consulta. Dice, he estado en una dieta con nutricionista por 4 meses y aún no bajo los 5 kilos que debo. ¿Puedo tomar Centis? Ya. A ver, nosotros como nutricionistas no estamos facultados para entregar medicamentos, ni para recetar medicamentos a menos que estos sean suplementos, calcio, vitaminas, suplementos nutricionales, ¿ya? Entonces, bajo mi ética profesional sería poco correspondiente decir sí, que tome Centis y que baje de peso. No, ya eso tiene que ser asesorado con un médico general, un médico internista, y se ven muchos factores, ya la pastilla Centis o la Finaped o muchas pastillas para la ansiedad están asociados también a efectos secundarios, sobre todo a nuestro sistema nervioso central. Ya entonces hay pacientes con crisis de pánico, por ejemplo, o con enfermedades cardiovasculares a los cuales no se les recomienda utilizar estas pastillas, ¿ya? Y es importante que eso también lo sepa el paciente, porque muchas veces me dicen, llegan a mi consulta diciéndome, es que empecé a tomar Centis y tengo tiritones o tengo taquicardia o siento que me baja el azúcar, tengo sudoración fría, y eso generalmente es porque, claro, se da el medicamento, pero no se ve el estado general del paciente previo a esto, ¿ya? Entonces siempre es importante asesorarse con un médico, obviamente, y con el tratamiento nutricional que ella tiene. Quizás le falta actividad física, quizás algunas porciones no están siendo las adecuadas y por eso también se le impide un poquito bajar más de peso. Perfecto. Bueno, como todos han dicho, varios de los que nos acompañan ahora, tus respuestas súper concretas y súper entendibles. Y a partir de eso, y ya para ir cerrando, Ingrid, de cara al verano y a la época que estamos viviendo, ¿cómo podría cerrar con consejos para lograr un verano con, ojalá todos, un peso ideal? Bueno, primero, obviamente cada cuerpo es distinto, cada organismo tiene una baja de peso conforme a su ritmo, ya no todos los cuerpos son iguales. Las mujeres muchas veces tendemos a aumentar un poquito más la acumulación de grasa, ¿no es cierto? Por nuestros ciclos hormonales tendemos a tener más grasa que los hombres,
los hombres tienen un poquito más de músculo, de masa activa, ¿no es cierto? Y lo ideal es que obviamente todos nos hidratemos, primero que nada, hidratarse de buena forma, ya, establecer nuestros tiempos de comida, organizarnos respecto también a nuestras jornadas laborales. Muchos pacientes también se ven perjudicados con eso porque dejan muchos tiempos prolongados sin comer, o no existe un esquema, o en turnos de noche tampoco existe el esquema establecido. Seleccionar qué alimentos son los perjudiciales para mí, es decir, evitar los alimentos altos en azúcares, evitar las grasas, evitar la comida chatarra, evitar también excederme en mis porciones. Por ejemplo, no comer más de una taza en cuanto a carbohidratos, pastas, arroz, papa, puré. ¿Ya? Cuidar las porciones también de lo que seleccionamos en cuanto a las carnes, preferir siempre las carnes blancas por las carnes rojas. Y si son carnes rojas, preferir cortes que sean bajos en grasa. La posta rosada, el filete o el pollo ganso, que son los que recomiendo yo siempre. ¿Ya? Aumentar el consumo de legumbres, que también aportan un poco más de fibra y proteína a mi alimentación. Y eso también me ayuda a bajar un poquito el tema de la ansiedad. ¿Ya? Consumir al menos 2 frutas diarias. Ensaladas que siempre estén presentes en el almuerzo y la cena, ¿ya? También establecer un tiempo de comida a media tarde, que sea un lácteo, una fruta, colaciones pequeñas, que sé yo que me van a nutrir, pero que no van a afectar a mi alimentación a diario, ¿ya? Y obviamente complementar esta alimentación con actividad física moderada, ¿ya? Eso también es importante. Perfecto. Buenísimo. Sin duda el tema, como lo hemos hablado en esta y la conversación anterior, pasa también por un tema de hábitos, y más que dejar de comer es aprender a alimentarse de manera adecuada. Agradecerte nuevamente, Ingrid, por todos los consejos, por haber aceptado esta invitación, agradecerle a todos quienes nos acompañaron y comentarles que efectivamente va a quedar guardada la conversación en nuestro Instagram TV para que la puedan revisar, compartir y obviamente prepararse para este verano con un peso saludable sin afectar la salud, por supuesto.